Hola amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en esta segunda transmisión del día. Esta transmisión es un experimento porque ya había transmitido hace rato, pero desde ayer me quedé con la tentación, la curiosidad y la duda de que estábamos hablando de este año de Drácula y mencionaba que en el libro de Drácula Bram Stoker menciona a Vlad Tepes directamente. Y yo argumenté que no, porque tenía esta seguridad en ese momento y luego dio la duda. Y hablábamos un poco de la ambigüedad de la novela con relación a los datos históricos, a los datos ficticios, que es lo que genera precisamente. Perdón. Que es lo que genera la intriga, el interés y el miedo que ha inundado por tantos años esta novela. Buenas noches, gracias a los que están conectados. Sangre sabe ácida. Ya hasta me puse a bailar la entrada. Se oye un poco bajo. A ver, déjenme subirle el volumen. Ahí está. Ah, pues es que se oye bajo porque está bien bajito. Ahí se oye mejor. Ahí díganme, ¿se escucha? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Creo que es ahí. Es que también tengo el micro bien lejos, pero no quiero acercármelo porque me tapa la cara. O lo pongo abajo como hace rato. Bueno, como les decía, este es un experimento porque lo que quiero compartir con ustedes son estas lecturas de Drácula, pero lo estoy grabando al mismo tiempo para editarlo posteriormente y poderle poner las notas del libro. Posteriormente, las notas, las referencias que hace el autor. Bueno, la edición de Leslie Klinger, de esta edición de Drácula Anotado, donde explica más a detalle. Entonces, en síntesis, vamos a ver dónde está Vlad Tepes, si hay una relación con la novela, si hay una relación con el personaje histórico y si es explícito en esta obra. La otra vez mencionamos también este libro, de Cliff Leatherdale, la historia de Drácula, que está bien chido. De aquí también sacamos mucho contenido cuando estábamos con los Cárpatos. Y aquí empieza, le atiné, abrí la página y me dio la respuesta que necesitaba. Y entonces lo que quiero es grabar en vivo estos textos, posteriormente editarlos. Así que si de pronto ven que repito, que está trabado, pues es intencional. Para que cuando quede la lectura como vaya, aquí en los espacios negros que están aquí, poder poner las notas en pantalla de lo que va diciendo. Porque esta versión de Drácula anotado trae precisamente chorro de notas. Por ejemplo, este es el capítulo 3, que es el que vamos a leer. Ay, no, qué horrible. Bueno, por eso lo tengo que hacer grabado, para que puedan, para poderlo editar bien y que se vean las referencias bibliográficas históricas que hace este editor de lo que está diciendo. ¿Qué dice? Buenas noches a todos, el Jera, buenas noches, el Jera. Se oye un poco bajo, jejeje. Con mi familia teníamos un rol de vampiros y si alguien entraba a nuestras salas preguntábamos ¿qué tipo de sangre tienes? Buenas noches a todos, el Jera, buenas noches. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es primero hacer esta lectura para ver si es cierto, para ver lo que dice este otro autor sobre la novela de Drácula y luego nos vamos a ir a la novela con toda las notas. ¿Está muy lleno de luz debajo? Sí, más misterioso. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice este ensayo? Aquí se refiere a un catedrático. Bueno, no sabemos qué catedrático es, pero vamos a leer lo que dice Cliff Leatherdale sobre la apariencia, la aparición o la mención de Vlad Tepes en la novela de Drácula. Dice, el catedrático denota un gran desconocimiento respecto a la cara más oscura de Drácula. De haber sido sabidos por Stoker y contados por Van Helsing, estos detalles seguramente hubieran satisfecho plenamente los deseos de los lectores.
En ningún momento menciona el nombre de Vlad, ni su sobrenombre, en ningún momento menciona el nombre de Vlad, ni su sobrenombre, ni sus infames atrocidades. Lejos de todo eso, prefiere describir al conde como un hombre extraordinario en vida. Entonces, sería apropiado plantearse si Van Helsing o Stoker sabían quién fue Drácula en realidad. Los críticos de la novela han aprovechado las imprecisiones históricas y etnológicas de Stoker para confirmar. Los críticos de la novela han aprovechado las imprecisiones históricas y etnológicas de Stoker para confirmar su uso descuidado de las fuentes documentales. Recalcan que su historia resumida de Rumanía, en el mejor de los casos, es totalmente distorsionada, como ejemplifica el error monumental de emplazar a Drácula en Transilvania, cuando su verdadera base de poder fue la vecina Valaquia. Como resultado de esta discrepancia, ha proliferado toda una industria de Drácula con todo tipo de fines. Bram Stoker efectivamente comienza y acaba la novela en Transilvania. La persecución culminante del desenlace traslada a los personajes hasta una serie de lugares de Transilvania y el castillo de Drácula. Aunque no deja ver un lugar mítico, en efecto, se encuentra situado en aquella provincia, en las inmediaciones del Paso de Borgo. Y ahí ya lo negó. Ya nos podemos haber ahorrado el programa. Pero no va a ser así. El problema se origina cuando las autoridades locales rumanas, ansiosas tanto como para explotar el potencial turístico del conde Drácula, como por disociarlo de su propio héroe, Vlad Tepes, se toman grandes molestias para llevar a los turistas occidentales hasta el castillo de Bran y en menor medida hasta la fortaleza ruinosa de Poenari. Estas construcciones se encuentran alejadas del Paso de Borgo transilvano, difícilmente accesible, donde por ventura hay menos castillos dignos de ostentación. Hay programas enteros que se dedican a hablar de esos castillos para asociarlos, y aquí ya vimos que prácticamente es un interés turístico de los rumanos. Dice, me estaba desmaquillando, pero... Mr. Naco, castillitos. Y bueno, el capítulo al que nos vamos a referir, ya saben, cómo empieza Drácula, llega Jonathan y empieza con la descripción de su diario. Y esto es lo que abarca la llegada al castillo. Y en este momento ya está prisionero en el castillo Jonathan. Y es la continuación de su diario que viene en el capítulo 3, donde tiene esta conversación con el conde, donde hace referencia a sus orígenes históricos. Para poder comprender la asociación, si es directa o indirecta. Ahí dice que no, pero lo vamos a descubrir por nosotros mismos, comparando a los dos diferentes autores. Dice, diario de Jonathan Harker, capítulo 3. Cuando descubrí que estaba prisionero, me invadió una especie de loco frenesí. Subí y bajé corriendo precipitadamente la escalera, intentando abrir todas las puertas y mirando por todas las ventanas que pude encontrar. Pero al poco, el convencimiento de mi importancia se sobrepuso a cualquier otro sentimiento. Pero al poco, el convencimiento de mi impotencia se sobrepuso a cualquier otro sentimiento. Cuando ahora, después de haber pasado unas pocas horas, miro hacia atrás, pienso que me volví loco, pues actué igual que una rata caída en una trampa. Sin embargo, cuando me convencí de que no tenía escapatoria, me senté tranquilamente, tan tranquilo como no lo había estado nunca, y comencé a reflexionar sobre qué podía hacer. Sigo pensando y todavía no he llegado a una conclusión definitiva. De una cosa estoy seguro, que no sirve de nada decirle al conde lo que pienso. Sabe perfectamente que estoy prisionero, y como ello es obra suya y tiene sin duda sus razones, lo único que conseguiría sería engañarme si le hablara de todo esto. Creo que mi único plan ha de ser guardarme para mí lo que sé y mis temores, así como mantener los ojos abiertos. Estoy, lo sé, o siendo engañado como un niño por mi propio miedo, o es que me encuentro en una situación muy peligrosa. Si se trata de esto último, necesitaré de todos mis recursos para salir adelante.
Apenas había llegado a esta conclusión cuando oí que la gran puerta de abajo se cerraba, con lo que supe que el conde había vuelto. Ahí está la nota número 1. Y la nota número 1 dice: Letterdale, Drácula. La historia de Drácula se pregunta que si Drácula usaba habitualmente la puerta principal, ¿por qué Harker la describe anteriormente como no utilizada en mucho tiempo? Es decir, hace referencia a la propia novela, la versión anotada a ese libro. Hijos, les digo que están bien clavados estas personas. No se presentó de inmediato en la biblioteca y yo me fui sigilosamente a mi dormitorio, donde me lo encontré haciendo la cama. Esto era una cosa rara, pero me confirmó lo que yo venía pensando todo el tiempo. Esto es, que no había criados en la casa. Cuando lo vi después a través de las hendiduras de los goznes de la puerta poniendo la mesa en el comedor, quedé convencido de ello. Pues si es el mismo el que hace todas estas tareas domésticas, ello es prueba segura de que no hay nadie más que las haga. Y aquí viene otra nota, que es la que vamos a poner en pantalla una vez que esté editado. Lo cual me hizo estremecer, pues si no hay nadie más en el castillo, tuvo que ser el propio conde quien conducía el carruaje que me trajo aquí. Está bien bueno eso. Este es un terrible pensamiento, mas si es así, ¿qué significa que pudiese controlar a los lobos? ¿Cómo en efecto lo hizo? ¿Simplemente levantando su mano sin decir palabra? ¿Por qué toda aquella gente de Bistritz? ¿Por qué toda aquella gente de Bistritz y del coche temía tanto por mí? ¿Qué querían decir al darme el crucifijo, el ajo, las rosas silvestres, el mostelar? Bendita sea esa buena mujer que me colgó el crucifijo al cuello, pues cuando lo toco me proporciona consuelo y fortaleza. Es extraño que un objeto que ha sido que he sido enseñado a mirar con rechazo. Ya le entendí. Es extraño que un objeto que he sido enseñado a mirar con rechazo y como algo idolátrico sirva de ayuda en momentos de soledad y tribulación. ¿Es que hay algo en la esencia del propio objeto o acaso se trata de un medio, una ayuda tangible para transmitir sentimientos de compasión y consuelo? Algún día, si ello es factible, debo estudiar esta cuestión e intentar llegar a alguna conclusión. Aquí voy a hacer una pausa porque hay una cápsula que hicimos hace unos años donde habla particularmente de las protecciones que le dan a Jonathan antes de llegar, el significado y los poderes de protección que tienen. La voy a buscar y probablemente la incluya de una vez aquí en la edición final porque es interesante ir recopilando estos datos. Y aquí vienen muchas notas. Aquí viene otra nota que es el número 7. Que dice: esta reveladora observación filosófica que Harker se hace a sí mismo no aparece en el texto abreviado. Es decir, que esta está basada en el texto original. Mientras tanto, tengo que averiguar todo lo que pueda sobre el conde Drácula, pues ello puede ayudarme a comprender todo lo demás. Quizás esta noche hable de sí mismo si llevo la conversación a ese terreno. He de ser muy cuidadoso, sin embargo, para no despertar sus ojos. Ya estaba mordido por siglos del Drácula. Imagínate recordar cómo se la mesa. Ya me dio hambre solo por recordar. Alsacia, ¿conociste el castillo? Es que no existe el castillo. Ese es el chiste ese es el chiste de la novela. Que venden como que existiera el castillo y son los castillos turísticos que hacen en la asociación forzada para que coincida con Vlad Tepes. Voy a quitar la música de fondo, disculpen ustedes, porque no nos va a servir para la edición, si no se va a escuchar la música cortada. Y continúa. Medianoche, otra vez. Medianoche. He tenido una larga conversación con el conde. Le he hecho unas cuantas preguntas acerca de la historia de Transilvania. Tema sobre el que disertó maravillosamente.
Al hablar de hechos y de persona, y en especial de batallas, al hablar de hechos y de personas, y en especial de batallas, lo hacía como si hubiera estado presente en todo ello. Lo justificó después diciendo que para un boyardo el orgullo de su estirpe y el apellido es su orgullo, que su gloria es la suya y que su destino es el suyo. Cada vez que mencionaba a su estirpe decía nosotros, y hablaba casi siempre en plural como un rey. Me hubiera gustado anotar con exactitud todo lo que dijo, que para mí era por completo fascinante. Parecía ser la historia total del país. Se fue excitando conforme hablaba y se paseaba por toda la habitación tirándose de su gran bigote blanco y cogiendo cualquier objeto al alcance de sus manos como si quisiera aplastarlo con su gran fuerza. Dijo algo que debo transcribir tan escrupulosamente como pueda, pues cuenta a su modo la historia de su pueblo. Y ahí va lo interesante, porque esa es una duda que tanto pudo memorizar Jonathan y qué tanto retuvo y para poder, porque no podía tener un blog de notas anotando lo que estaba diciendo Drácula. Entonces, pues obviamente tenía que registrar nombres, fechas y todas las referencias que le estaba dando el conde. Está muy bueno esto. ¿Qué dicen? La música, pero me cae. Pero casi me mata un vampiro en Atenas, dice. Ok, la música le da un ambiente. En la tumba de Sócrates. En tu estudio espantan. ¿Viste algo, Mr. En el estudio, sí, espantan aquí, pero no estamos en el. Bueno, estamos a la vez del estudio. Ahí va la descripción del conde. Si no me queda bien, la voy a volver a grabar, pero ya no lo. Todo esto está lleno de notas. Por ejemplo, en el párrafo anterior ya pasamos 5 notas de las referencias a la rosa silvestre, el mostelar, que son las que les refería. Y aquí van a empezar otra serie de notas que hacen precisiones sobre las asociaciones que hace el conde sobre la historia de su país. Buenas noches, Anahuacas. ¿A poco hay críticos de un trabajo de ficción? Claro, críticos literarios, dice Octavio. Es que como hay referencias históricas imprecisas o precisas o jugando con esa ambigüedad, por eso se prestan muchas interpretaciones. Eso existe. Ahí va. Nosotros, los Skelis, nosotros, los Skelis, tenemos derecho a estar orgullosos, pues por nuestras venas corre la sangre de pueblos muy valientes que lucharon como lucha el león, por el dominio aquí, en este remolino de razas europeas. La tribu de los Sugros trajo desde Islandia el espíritu guerrero de Thor y Odín. Estos les infundieron. Y con y que con sus berserkers desplegaron con tanta y que con sus berserkers desplegaron con tan feroz violencia en las costas de Europa y sí, y también de Asia y de África, hasta el punto de que las gentes creyeron que se trataba de los mismísimos hombres lobo. Cuando llegaron aquí se encontraron con los hunos, cuya furia guerrera había asolado la tierra como un fuego viviente, hasta el punto de que sus víctimas pensaron que por sus venas corría la sangre de aquellas antiguas brujas que expulsadas de Escitia se habían apareado con los demonios del desierto. Necios, necios, ¿qué demonio o qué bruja fue nunca tan grande como Atila, cuya sangre corre por estas venas? Y levantó sus brazos. Alexa, silencio. Y levantó sus brazos. Parece chiste, esto lo voy a decir. Alexa, silencio. Ya lo estoy moviendo. Y levantó sus brazos. Puede sorprender que fuéramos una raza conquistadora, que fuéramos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos atravesaran a miles nuestras fronteras los rechazáramos. Es extraño que cuando Arpad y sus legiones invadieron la patria húngara nos encontraran aquí al llegar a la frontera. Que la, que la Onfoglalas culminó aquí. Y que cuando la oleada húngara se dirigió hacia el este, los Skelis fueran
y que cuando la oleada húngara se dirigió al este, los Skellies fueran considerados como parientes por los y que cuando la oleada húngara se dirigió hacia el este, los Skellies fueran considerados como parientes por los victoriosos magiares y confiada a nosotros durante siglos la vigilancia de la frontera con Turquía. Sí, y todavía más que eso, más que la vigilancia continua de la frontera, pues como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo no duerme. ¿Quién con mayor satisfacción que nosotros entre las 4 naciones recibió la espada sangrienta? ¿O ante su llamada a la lucha acudió con mayor presteza junto al estandarte del rey? Esto es bien interesante, porque aquí sí habla indirectamente de la relación de Mehmed II, del reino de los gobernantes de Turquía, con la familia de Vlad Tepes, que como saben, pues se los llevaron de chavitos a Vlad y a su hermano, pero aquí no es explícito en eso. Cuando fue redimida esa gran vergüenza de mi nación, la vergüenza de Kosovo, cuando las banderas de los valacos y de los magiares cayeron abatidas bajo la luna media, ¿quién fue sino alguien de mi propia estirpe? ¿Quién, como voivoda, atravesó el Danubio y derrotó a los turcos en su propio territorio? Fue un Drácula en efecto. Vergüenza que fuese su propio e indigno hermano, quien, cuando aquel hubo caído, vendiera a su pueblo a los turcos, arrastrándose al deshonor de la esclavitud. No fuese Drácula, sin duda, quien inspiró a este otro de su raza, que más adelante en el tiempo llevaba una y otra vez a los suyos al otro lado del gran río, a Turquía, y cuando era rechazado y obligado a retirarse volvía otra vez y otra y otra. Aun cuando hubiese tenido que regresar solo del sangriento campo de batalla, aun cuando hubiese tenido que regresar solo del sangriento campo de batalla en que sus tropas estaban siendo masacradas, pues sabía únicamente que él podría triunfar. Dijeron que no se preocupaba sino de sí mismo. Bah, ¿para qué sirven los campesinos sin un caudillo? ¿Cómo acaba la guerra sin un cerebro y un corazón para conducirla? De nuevo, después de la batalla de Mohacs, nos libramos del yugo húngaro, batalla en la que nosotros, los de sangre de Drácula, estábamos entre sus caudillos, pues nuestro espíritu no soporta la falta de libertad. Ah, joven señor, los Skellies y los Drácula, como la sangre de su corazón, su cerebro y su espalda, pueden enorgullecerse de haberse multiplicado como los hongos, hasta un punto tal que nunca alcanzarán ni los Habsburgo ni los Romanov. Los días de guerra han pasado. La sangre es demasiado preciosa en estos tiempos de paz deshonrosa y las glorias de las grandes estirpes son como una leyenda que se cuenta. Ay, gracias, Andrés. Estamos precisamente en el punto que ayer comentábamos y aquí en líneas anteriores hace la referencia a Vlad y a su hermano, que son los que estaban con Mehmed, pero no los pone en primera persona. Allí es el juego en el que dice que habla como un rey en plural y no es explícito en precisar que se trata de sí mismo. Antes de que llegaras, Cliff Leaderdale niega esta asociación directa, pero los invité a que revisáramos el texto con las diferentes notas que vienen en esta versión anotada para que pudiera yo hablar con fundamento de lo que ayer estábamos comentando en el programa de Drácula. Ahí vamos. 12 de mayo. Permítaseme comenzar con los hechos, escuetos desnudos hechos, verificados con libros y cifras y sobre los cuales no puede caber duda alguna. No debo confundirlo con las experiencias que se apoyan en mi propia observación o en el recuerdo que tengo de ellas. La noche pasada, cuando el conde vino a su habitación, comenzó a hacerme preguntas sobre cuestiones legales y sobre cómo llevar a cabo cierto tipo de anuncios. Yo había pasado el día hojeando libros y con el único propósito de tener mi pensamiento ocupado, repasé algunos temas que ya había examinado del Lincoln Inn. Había cierto método en las preguntas del conde, de modo que intentaré ponerlas aquí en orden. Puede que ello me sea de utilidad en el futuro. Primero me preguntó si en Inglaterra una persona puede tener 2 abogados o más. Le dije que puede tener una docena si así lo desea, pero que no sería inteligente tener más de uno ocupado en el mismo asunto, pues solamente uno puede actuar en un momento dado
y que sustituiría sin duda contra sus intereses. Pareció comprenderlo perfectamente y preguntó a continuación si habría alguna dificultad práctica en tener una persona para ocuparse, digamos, de los temas bancarios y otra de los fletes, en caso de que se necesitase ayuda en un lugar alejado de donde residiera el encargado de los asuntos financieros. Le rogué que se explicara mejor, con objeto de no correr el riesgo de equivocarme. Aquí ya estamos hablando de Jonathan y eso ya no nos importa. Lo que queremos es nada más encontrar las asociaciones de el Conde Drácula con el personaje histórico. Y aquí ya después es cuando le da las 3 cartas y todo eso. Y sí es interesante, pero no encontramos esa asociación. Aquí vienen diferentes notas que son las que voy a pasar en limpio en la versión grabada. Que es lo que ya no llegaron a que les explicara, que vamos a grabar este programa para poder poner cada que hace una nota el texto que tenga la referencia con diferentes datos que pueden ser históricos o complementarios de la obra. Y aquí en la nota 30, esas sí se las voy a leer de una vez. Dijeron que no se preocupaba de sí mismo. Va, ¿para qué sirven los campesinos sin un caudillo? Esa es una referencia directa de Vlad, precisamente. Y aquí se va a la nota 30 donde explica. Drácula mezcla aquí varios líderes nacionales y no es posible hacer de esta mezcla una historia correcta. Es probable que sea Harker y no Drácula quien confunda todo ello y anote de manera inexacta el muy confundidor discurso de Drácula. Apoyándose en cambio en la obra de Wilkinson de 1820, Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, no sé leer en inglés, que presenta una incompleta y muy distorsionada crónica de toda una sucesión de gobernantes y de batallas. Adviértase que, más adelante, Van Helsing y Mina utilizan esto para referirse al propio Drácula. Y aquí nos manda hasta el capítulo 25 a la nota 47, donde probablemente todavía tenga más referencias de los datos que puede tener Van Helsing, que se supone que está estudiando al conde y que probablemente él es el que haga la asociación directa. Entonces vamos a ir al capítulo 25 a la nota 47. La página 4 5. Vamos a ir a la nota 45, ¿no? Está bien enajenante esto. No. Está bien clavados. Está bien clavados. Hola, buenas noches. Gracias. Está chido el experimento. Creo que me suscribiré. Sí, suscríbanse. 43. Ya voy a leer la nota a la que refiere esto. Es que luego, pues yo no tengo la certeza y yo negué ayer bien categóricamente. No está. Y aquí pues van dos coincidencias con lo que digo, pero es que realmente pues está y no está porque está jugando con la ambigüedad y aquí hace referencia de que está tomando como base de un libro de 1820 Bram Stoker que tiene muchísimas imprecisiones históricas. Entonces lo puede hacer consciente o inconscientemente. Dice, Van Helsing le encarga a su amigo bibliotecario que investigue el origen de Drácula. Eso es lo que necesitamos llegar. A ver si él es el que hace la asociación y como el mismo conde juega con la ambigüedad, podría ser que él mismo se esté disfrazando o que lo esté negando, o también podría ser que Van Helsing y el bibliotecario encontraran esa referencia que podría ser imprecisa. Eso es lo que tenemos que dilucidar o quedarnos, porque igual no somos tan estudiosos de la historia ni de Turquía ni de Valaquia. Pero bueno, estamos viendo lo que dicen estos. Nos mandó, vean, nos manda a la nota, a la nota 47 del capítulo de la página 473.
Y este nos regresa al capítulo 3. Pero entonces vamos a ver el texto. El conde es un criminal. Un criminal tipo Nordú o Lombroso. Le calificarían así. Un cuacriminal que tiene una mente imperfectamente formada. Así, ante una dificultad, tiene que recurrir a la costumbre. Su pasado es una pista, y la página de ese pasado que nosotros conocemos y de sus propios labios, ahí está, nos dice que hace tiempo, una vez, en lo que Mr. Morris llamaría un buen aprieto, regresó a su propio país desde la tierra que había querido invadir, y desde ahí, sin renunciar a su propósito, se preparó para un nuevo intento. Eso sí lo hizo Vlad Tepes, cuando se traían de la greña con Mehmed II. Volvió otra vez, mejor equipado para lograr su objetivo, y venció. Y así vino a Londres para invadir otra tierra. Fue derrotado y cuando hubo perdido toda esperanza de éxito, con su propia existencia en peligro, marchó por más a su país, exactamente como había hecho antes, huyendo por el Danubio desde Turquía. Súper chido. Ahí te doy toda la razón, Andrés Jacinto, porque te quedas con esa idea, pero lo que quiero es encontrar dónde está la referencia del bibliotecario. Eso está increíble saber. Si lo tienes a la mano, ¿en qué capítulo está? Tal vez estemos leyendo esto. Es que ya no viene una referencia directa, pero si alguien me apoya a ver qué es lo que le dice el bibliotecario, se los agradeceré muchísimo. ¿Qué dice? A eso me refería, al contexto histórico, no al texto en sí. Es como si nos pusiéramos a discutir la veracidad de un mito. Claro, el niñito de la familia Monster es Draculita, exactamente. Hicimos una cápsula porque ayer también salió el tema sobre cómo se... A ver si alguien me ayuda a encontrar en dónde está esa referencia, en qué capítulo y la buscamos, porque sería muy interesante. Ayer hablábamos de este origen del mito de Drácula que a su vez se basa en otros vampiros anteriores y cómo a partir de la novela surge posteriormente la obra de teatro que se va directito al cine y luego ya lo que queda en el imaginario popular. Finalmente los datos que Drácula son, Bram Stoker en la obra de Drácula original son algunos que se quedan acotados, pero estimula el imaginario popular que tiene un impacto cultural que sigue a la fecha, aunque digan que no, en el que se derivan un chorro de cosas que ya le echan de su cosecha con tantos años, ya van más de 1897, 1997, 120, casi 130 años que salió esta obra. Dice, el bibliotecario le informa a Van Helsing que lo más probable es que sea el Voivoda, el rey que combatió con los otomanos. Pero aquí lo refiere él. Por eso ese es el juego que hace Bram Stoker, porque aquí lo menciona, pero no lo menciona en primera persona. Y hace diferentes referencias a diferentes gobernantes de esas regiones. Por eso me quedo así como, ¿está claro? ¿No está claro? ¿O está jugando para que no nos deje con esa contundencia la referencia y nada más se alimente un mito un poco parecido a lo que está diciendo Cuaupopoca? Que si te podemos reverificar la veracidad de un mito. Él está jugando con la mitificación del personaje histórico y asociándolo tramposamente con Drácula. Lo acabamos de leer. Vergüenza. ¿Quién fue? ¿Quién fue sino alguien de mi propia estirpe? ¿Quién como voivoda atravesó el Danubio y derrotó a los turcos en su propio territorio? Ahí podría referirse a sí mismo de forma indirecta o a un tercero de su familia. Y aquí en Voivoda hay otra nota que pone en el capítulo 25, perdón, una nota que es la 25 en la página 71, donde dice que hay un evidente error tipográfico en la primera edición de la novela o en la transcripción de Mina Harker. Se trata de una errata que no afecta para nada a la versión española, entonces no nos interesa. Es que les podría leer todo lo que viene de notas y está bien interesante porque pues va y viene con la historia. Por ejemplo, la nota 22, cuando habla de sus... que todo esto está hablando de sus antepasados. Aquí está.
¿Quién con mayor satisfacción que nosotros entre las 4 naciones? Y aquí se va a lo que se refiere Drácula. La nota 22 dice, Drácula se refiere probablemente a magiares, valacos, sajones, que son alemanes, y no me cuesta trabajo. Sekelis. Estos últimos no son una verdadera nación. La Unio Trium Natium, unión de las 3 naciones, se formó en 1437 mediante un pacto que incluía la aristocracia de Hungría. En gran medida los magiares, los burgueses, los sajones y los Sekelis. Pero es que eso es, a ver, Kukulkan, eso que viene en la página 3 es cuando apenas está en la posada Jonathan antes de llegar al castillo, ¿no? Pero es donde juega precisamente el autor de que posiciona estos castillos en 2 diferentes posiciones, en 2 diferentes lugares, sitios geográficos y donde confunde al espectador. Hasta donde estamos, si alguien me ayuda a encontrar el capítulo del bibliotecario, vamos a ver qué es lo que le dice y ya quedarnos con estas referencias que hace a la historia de Vlad Tepes. Dice, no sé cuál sea el párrafo, pero de pura memoria. Así me pasó ayer que estaba yo opinando de pura memoria y ya que leímos los datos curiosos, ya los habíamos dicho todos chuecos, pero los dijimos. No, debe ser algo. Pero descubrí que Bristitz, el pueblo de posta mencionado por el conde Drácula, era un lugar bastante conocido del diario de Harker al inicio del libro. Ay, ¿cómo podré? Es que este libro viene todos los capítulos y tendremos que ver en qué diario viene. Porque en el índice hagan de cuenta que nada viene capítulo 1, capítulo 2 y tienes que ir revisando todo para encontrar las referencias directas. Pero pues ya debe ser mucho más avanzado. Diario del Dr. Stewart habla más de Renfield. De Seward, perdón. Carta de Van Helsing a Mr. Parker. Dice, cuando llegó el momento de hablarle a este gran hombre tan sabio, refiriéndose a Van Helsing, yo creo que Mina, me asaltó el temor de que me tomase por una estúpida y a Jonathan por un loco. Ese diario es tan extraño y dudé si seguir. Pero era cariñoso y amable y me había prometido su ayuda, de modo que confiando en él le dije, Doctor Van Helsing, lo que tengo que decirle es tan extraño que se reiría usted de mí o de mi marido. Desde ayer me encuentro como perdida en una especie de duda febril. Tiene usted que ser amable conmigo y no piense que estoy tan loca como para creer en la mitad de estas cosas tan extraordinarias. Me tranquilizaron tanto su actitud como sus palabras cuando dijo, Oh, querida mía, si usted supiera qué extraño es el asunto por el cual estoy aquí, sería usted quien se reiría. He aprendido a no menospreciar las ideas de nadie, por extrañas que puedan ser. He intentado mantener abierta la mente, y no son las cosas ordinarias o corrientes de esta vida las que podrían cerrarla, sino las cosas extrañas, las cosas extraordinarias, las cosas que le hacen a uno a dudar si está loco o cuerdo. Vamos a ver si le escribe Van Helsing a su amigo Gary. Hijo, para encontrarlo va a estar cañón, amigos. Pero vamos a ver si de churro lo encuentro. Si el destino quiere. ¿Puede usted decirme? Permítame un ejemplo. Una vez oí hablar de un norteamericano que había venido a la Fed en sí. Eso que nos permite creer en cosas que sabemos que no son ciertas. Esa definición me gustó. ¿Qué dice? Es de más de la mitad hacia adelante, me parece. Ya estoy en el capítulo 15, amigo. Diario del Dr. Seward. Se enojó mi corazón. Oye, qué milagro que viniste, Andrés. Muchas gracias por visitarnos. Ayer hasta me dijeron, no le hables así, perdóname. No lo quise hacer, pero es que luego hablamos de temas aquí de un tono distinto y pues nos permitimos clavarnos más
Le cortaré la cabeza y le llenaré la boca de ajos y la clavaré en una estaca de madera en su cuerpo. Me estremecí al pensar en la mutilación de una mujer a la que yo había amado. Y sin embargo, este sentimiento no fue tan fuerte como había esperado. Yo estaba empezando en efecto a temblar ante la presencia de este ser, de este no muerto como la llamaba Van Helsing, y a detestarle. ¿Es posible que el amor sea todo subjetivo o todo objetivo? Ahí ya van a matar a Lucy. ¿Te acuerdas, Andrés, si fue antes o después cuando ya les explica la naturaleza del vampiro o a partir de ahí todavía no está descifrando quién es y es cuando va a indagar más? Quisiera la no muerta no salir esta noche porque así estará más ansiosa. Por lo tanto, aquí ya mató a Lucy. Está ahí clavado este experimento. Perdón, amigos, les puede cansar esto, pero a algunos les puede interesar. Yo lo único que quiero es compartir esta investigación para que vean nada más esta pequeña investigación, porque nada son dos fuentes, pero bueno, de algo nos debe servir. Nunca podemos ser contundentes. Ya tenemos, ¿verdad? Le juro a usted por todo lo que yo considero sagrado, que no la he sacado de ahí ni la he tocado. Lo que ha sucedido es esto. Hace 2 noches mi amigo Seward y yo vinimos aquí con un buen propósito, créame. Yo abrí ese ataúd que estaba entonces sellado y lo encontramos como ahora, vacío. Entonces esperamos y vimos entre los árboles algo blanco que venía hacia aquí. Al día siguiente vinimos a plena luz del día y ella yacía. Y ahí yacía ella. ¿No es así, amigo John? Es después de tronar. Ahí vamos entonces. Fue una respuesta que aterró incluso al más escéptico de nosotros. Ya se tronaron hacia aquí, como dices tú. Aquí están enfrentando a Lucy. Máscaras teatrales griegas. Parecía como una pesadilla verla tendida así. Los puntiagudos dientes, la voluptuosa boca teñida de sangre, cuya vista hacía estremecer. Su total aspecto carnal y sin alma, que parecía como una burla demoníaca a la dulce pureza de Lucy. ¡Ah, qué bonitos párrafos! Diario de Mina, diario del Dr. Seward. El profesor quedó encantado. No. ¿Es usted Mrs. Harker? Respondió de inmediato mientras ella alargaba la mano. Diario de Mina, diario de Mina, diario del Dr. Seward. Diario de Mina. Oh. Llegaron antes, aquí son los pretendientes de Lucy. ¿Lo ha escrito usted, Mr. Harker? Asentí y continuó. No acabo de ver el propósito de todo esto, pero ustedes son tan buenos y amables, han trabajado tan seriamente y con tanta energía, que todo lo que puedo hacer no es sino aceptar sus ideas ciegamente y tratar de ayudarles. Ya he recibido una lección de aceptar los hechos que deberían hacer hundirse a cualquier hombre hasta la última gota de su vida. Al menos sé que usted quería a mi pobre Lucy. Diario del Dr. Seward. Y aquí se va a entrevistar con, está bien chido, con este Renfield, que también ayer hablamos de él y está bien chido ese personaje. Y aquí siguen, todos andaban medio, el Van Helsing como que andaba medio muy sobres de Mina, ¿no? Cuando nos reunimos en el estudio del Dr. Seward 2 horas después de la cena, que había sido a las 6 en punto, formamos inconscientemente una especie de consejo o comité. El profesor Van Helsing se sentó a la cabecera de la mesa, a la cual le condujo el Dr. Seward cuando entró en la habitación. Hizo que me sentara en su derecha y me pidió que actuara como secretaria. Esto lo está diciendo Mina. Jonathan se sentó junto a mí. Frente a nosotros estaban Lord Godalming y el Dr. Seward y Mr. Morris. El primero de estos junto al profesor y el Dr. Seward en el centro. El profesor dijo: No, Vlad ni Vlad. Qué miedo el Renfield. Sí, sí, qué miedo. Ya vamos. Lucy era hot. Ya vieron cómo la menciono aquí. Primero, pero se volvió hot después de... Es que en la película la ponen siempre bien acá, pero en el libro es mucho más dulce. Aquí va una explicación del Nosferatu. Me gusta. Esto lo está diciendo. Existen estos seres, los vampiros. Algunos de nosotros tenemos pruebas de que en efecto así es. Incluso, aunque no dispusiéramos de las evidencias de nuestra propia y desgraciada evidencia, las enseñanzas y los documentos del pasado son pruebas suficientes para las personas sensatas. Admito que al principio yo era escéptico. Y aquí otra vez refiere a Leader de este libro, de este autor, y dice:
Este autor sugiere que Van Helsing no está siendo aquí sincero. De hecho, nunca ha sido escéptico. Siempre ha actuado con la convicción de que el vampiro estaba ahí. Sin embargo, cometió varios errores lastimosos con respecto a la protección de Lucy, que finalmente fueron fatales para ella, y aquí quiere excusarse. Aparentemente también Stoker consideró este comentario como incriminatorio, pues el texto abreviado omite esta frase. Bueno, y aquí explica más el Nosferatu, pero vamos a ver si de ahí indaga de dónde viene este personaje. Dice, el Nosferatu no muere como la abeja cuando clava una vez el aguijón. Es mucho más fuerte, y siendo más fuerte tiene más poder para hacer el mal. Este vampiro que está entre nosotros es tan fuerte como 20 hombres. Es más astuto que un mortal, pues su astucia aumenta con los siglos. Cuenta además con la ayuda de la necromancia, que es, como indica su etimología, la adivinación por medio de los muertos, y todos los muertos a los que puede acercarse están a sus órdenes. ¡Ay, esto está bien terrorífico! Y es un salvaje. Y más que un salvaje, es demoníacamente insensible y no tiene corazón. Puede, dentro de ciertos límites, aparecer cuando y donde quiere y en cualquiera de las formas que es capaz. Puede, hasta donde alcanza su radio de acción, manejar los elementos, la tormenta, la niebla y el trueno. Y aquí hace una nota. Su control de los elementos nunca aparece de modo explícito, pero puede deducirse de ciertas particularidades atmosféricas. Puede dar órdenes a todos los seres inferiores, a la rata, la polilla, el zorro, el lobo. Puede aumentar de tamaño y hacerse pequeño, y puede en ocasiones desvanecerse y desaparecer. ¿Cómo entonces vamos a comenzar nuestra lucha para destruirle? ¿Cómo encontraremos su paradero? Habiéndolo encontrado, ¿cómo lo destruiremos? Amigos míos, esto es mucho. Es una terrible tarea a la que nos acometeremos, y puede tener consecuencias que hagan que el más valiente tiemble. Porque si fracasamos en nuestra lucha, vencerá sin duda él. Entonces, ¿qué fin tendremos? La vida no es nada, y no le temo. Pero fracasar en esto no es una simple cuestión de vida y muerte. Es que llegaríamos a ser como él. Es que de ahí en adelante llegaríamos a hacer repugnantes cosas de la noche, como él, sin corazón ni conciencia, cebándonos en los cuerpos y en las almas de aquellos a quienes amamos. Para nosotros las puertas del cielo estarían cerradas para siempre, pues ¿quién nos las abriría otra vez? ¿Seremos para siempre aborrecidos por todos, una mancha en el rostro radiante de Dios, una flecha en el costado de aquel que murió por el hombre? Pero nos encontramos ante el deber cara a cara, y en esta situación, ¿vamos a retroceder? En cuanto a mí, yo digo que no. Pero soy viejo y la vida, con su esplendor, sus lugares hermosos, sus cantos de pájaros, su música y su amor, están ya muy atrás. Y ustedes son jóvenes. Algunos han visto el dolor, pero les quedan días felices. ¿Qué dicen ustedes? ¡Ay! Ahí está invitándolos a la casa del Drácula. ¿Qué dice? Perdón, es que, ay, de pronto encuentro las páginas y te enganchan. eh, Ay, güey, llevamos 50 minutos. Dice, no puede descubrir. Ya la tengo en la página 3. Solo tengo 12 menciones de Conde Drácula. Qué miedo el Renfield. No, Vlad ni Vlad. No. No pude descubrir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre la exacta localización del castillo de Drácula, pues no hay mapas en este país. De nuevo, en la página. Creo que tu libro es de 3 páginas y ahí viene todo. Ahí encuentras toda la información que buscamos en tu libro mágico. En tu libro de Drácula versión mística. Aquí como vimos cuando llegó a Whitby. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de cómo llega el Demeter a Whitby? Hijo. Tenemos mucha información. Y hay que proceder a organizar nuestra campaña. Sabemos por la investigación de Jonathan que desde el castillo llegaron 50 cajones de tierra de Whitby, todos los cuales fueron entregados en Carfax. Sabemos también que al menos alguno de estos cajones ha desaparecido de allí. Esto tiene que ver con el Demeter. Ay, aquí hay una nota. Aquí hay una nota que menciona. Dice, los estudiosos consideran esto como una alusión a Arminius o Armin Bamberry, nacido en Hermann Bamberger o Bamberger,
Profesor húngaro de lenguas orientales de la universidad. Durante la década de su vida viajó muchos meses. Esto es historia, por ejemplo. Hay algunas evidencias de que Banbury y Sherlock Holmes, activamente entregando su profesión en Londres en aquella época, pudieron haberse conocido. No se conserva correspondencia entre Banbury y Van Helsing, si bien el biógrafo Harry Lunham informa que en 1890 Banbury cenó en el Big Feast Room de Elysium Theatre. Así empezaron los Cárpatos, ¿se acuerdan? Empezaron hablando de esto en el primer capítulo. Stoker habla de dos... A ver. Stoker habla sobre dos diferentes encuentros con Banbury. El primero en una cena que tuvo en lugar en el 1890, no. Sorprendentemente, en ninguna de estas ocasiones recuerda Stoker conversación alguna sobre Drácula, Vlad Tepes o vampiros. Sorprendentemente, sin embargo, es la evidencia de que conocían Banbury y Friedrich Max Müller, quien bien podía ser el auténtico Van Helsing. Esa está bien chida esa. Stoker parece haber conocido a Van Helsing. Vean la misma nota del capítulo 14 del prefacio mencionado en el párrafo anterior, y bien podría haberle presentado a Banbury. Sin embargo, McNally y Florescu señalan una investigación realizada en todos los escritos publicados de Banbury y no descubre comentario alguno sobre Vlad, Drácula o los vampiros. Por lo tanto, la identificación de Arminius con Banbury no puede ser sino especulativa. Ay, tampoco. Aquí está. Aquí está. En la nota 42. Ya lo encontramos. Dice, a ver, ahorita vamos a... No. Aquí está. Dice Van Helsing. Bueno, les voy a leer todo el párrafo, más fácil. Y luego les voy a leer estas notas que vienen junto. Ahí siguen, está bien directo. Ahí va. Sí, ya estamos ahí. Así, cuando encontremos el habitáculo de este, que fue hombre, podremos encerrarle en su ataúd y destruirle si hacemos lo que ya sabemos. Pero es inteligente. Le he pedido a mi amigo Arminius de la Universidad de Budapest que me haga su historia. Ahí está, ya lo encontramos, utilizando todos los medios disponibles. Me dice quién ha sido. Debió, sin duda, ser aquel voivoda, Drácula, que se hizo famoso, ahí está, luchando contra los turcos en el gran río de la frontera misma con Turquía. Y ahí está la nota. Si esto es así, no fue un hombre cualquiera, pues en aquella época y durante siglos después se habló de él como el más inteligente y el más astuto, y también como el más valiente de los hijos del país de más allá del bosque. Y ahí hay otra nota. Ese poderoso cerebro y esa férrea voluntad se fueron con él a la tumba, e incluso ahora está contra nosotros. Los Drácula fueron, dice Arminius, una estirpe grande y noble, aunque de vez en cuando tuviese vástagos de quienes sus contemporáneos sospechaban que tenía tratos con el malo. Aprendieron sus secretos de la Scholomens, y bien otra nota, en las montañas que rodean al lago Hermannstand, otra nota, donde el demonio reclama como suyo a uno de cada 10 alumnos. En los documentos aparecen palabras como estrogoica, que es bruja, ordog y pocol, que quieren decir Satanás e infierno respectivamente. Y viene otra nota. Está bien chido. Y en un manuscrito se habla de este mismo Drácula como un vampiro, palabra que todos nosotros entendemos demasiado bien. Y viene otra nota. De sus hijares salieron grandes hombres y buenas mujeres, y sus tumbas hacen sagrada la tierra en que solo este ser repugnante puede habitar. En tierra carente de recuerdos santos no puede descansar. Esa es la descripción. Vamos a ver qué dice más. Mientras hablaban, Mr. Morris miraba fijamente a la ventana, de improviso se levantaba en silencio y salió de la habitación tras una pequeña pausa, y el profesor continuó. Antes de avanzar más, voy a anotar aquí en el chat la página en la que estamos. A ver, de nuevo, ¿quién es Lucy? Lucy es la amiga del vino. 659. Cuando al rasurarte te cortas y pruebas las. Exactamente, ese es el nombre. Ajá.
los acostos son góticos. Estrodoico. Página 13, pues no me sale nada. Armenius Bambury se oye bien. Él es el que estábamos buscando. De ahí se basó en el que hizo la. De ahí se basó el que hizo la película de Jack Palance, donde Drácula es Vlad Tepes y a su vez Coppola hizo la calca. Y la del 89, ¿no? Me parece. No, estoy confundiéndola con otra, donde empieza. La que empieza con el Demeter, cuando llega y bajan en chinga esta. Mira, esa película me gusta cómo empieza. Pero no es la. Es que la de Jack. Todas hacen lo que quieren. Y ahora debemos decidir qué hacemos. Tenemos mucha información y hay que proceder a organizar nuestra campaña. Sabemos por la investigación de Jonathan que desde el castillo llegaron tal. Ya, esto es lo que necesitábamos. Ahora vamos a las notas que hace este autor cuando menciona que es el mismo voivoda de Drácula que se hizo famoso luchando contra los turcos en el Gran Río, la frontera misma con Turquía. Nos dirige a la nota 42. Dice 42. Van Helsing afirma aquí que Drácula es la misma persona que Vlad Tepes. Véase capítulo 2, nota 47 del presente volumen. Y a pesar de los esfuerzos hechos por numerosos investigadores para demostrar la identidad entre uno y otro, no existe prueba convincente de que Vlad Tepes tuviera característica alguna de vampiro, ni durante su vida en este mundo ni después. La idea ha sido novelizada por Elizabeth Kostsova en su popular The Historian. 43, ahí dice que sí, que Van Helsing sí lo está asociando con él, pero que lo que está negando es que Vlad Tepes fuera un vampiro. Yo entendí eso, yo creo que ustedes también. Y aquí dice la nota 44, me encanta este ejercicio. Aprendieron sus secretos en la School of Mens. La School of Mens, dice Emily Gerard, en su libro Transylvanian Superstitions de 1885, trabajo posiblemente leído por Harker antes de viajar al castillo de Drácula, donde School of Mens, como una escuela que supuestamente existe en algún lugar del corazón de las montañas y en el cual los secretos de la naturaleza, la lengua de los animales y todos los imaginables sortilegios y encantamientos son enseñados por el demonio mismo. Solo 10 estudiantes son admitidos cada vez y cuando termina el curso de aprendizaje, a 9 de ellos se les permite volver a sus casas y el 10º es retenido como pago por el demonio. Y a lomos de un Ismeju, un dragón, llega a ser así el ayudante de campo del demonio y le ayuda a hacer el tiempo, es decir, a preparar las tempestades. El nombre de School of Mens puede utilizarse también para referirse a los propios estudiantes. Más comúnmente, estos legendarios alquimistas errantes son llamados Solomonari o los hijos de Salomón. ¡Wow! Eso me encanta. De ahí se basó. Sí, hasta la música de esa versión. Ay, es que la estoy confundiendo. La música del 92, la del 89 se parecen. Bram Stoker sí nos insinúa que Drácula es Vlad. Yo concuerdo contigo. Y es lo que vale para la ficción. Yo concuerdo contigo. Y yo me había quedado en esa ambigüedad, en lo que no era explícito. Pero esa ambigüedad que le confirma y con la intención que lo hace Van Helsing es la cercanía pues más marcada que pone Bram Stoker sobre las Tepes. Entonces, a pesar de que Littledale y Leslie Kingler digan que no, yo concuerdo contigo, querido amigo, y te concedo razón. Después de una hora, casi una hora, tengo que tener la humildad de decirte sí hace referencia y Bram Stoker sí se dirige y sí se puede interpretar como hablar. Muchísimas gracias por haber visto este extraño experimento. Me encantó. Y nos quedamos con esa conclusión. Si ustedes están de acuerdo, voy a intentar editarlo, pasarlo en limpio para que no se vea tan cortado. Por eso lo estuve releyendo y poder hacer una edición como Dios. Muchísimas gracias. Fallado la transmisión especial, la segunda emisión del día de hoy de este canal. Y los esperamos pronto para seguir. Es de enajenante Drácula. Nada más de ciertos datitos es increíble. Me encantaría después que leyéramos cómo
¿Cómo queda capturado Jonathan? Es que hay muchísimas cosas. Hablar de Mina, hablar de Lucy, por ejemplo, que es un personaje bonito. Pero bueno, ya lo haremos poco a poco. Por eso existen otros. A veces tiene sus ventajas tener. Sí, muchísimas gracias. Pero sí, o sea, aunque juega con la ambigüedad, está con la intención Bram Stoker de que se habla Tepe y lo confirma Van Helsing. Entonces, pues sí, te concedo toda la razón. Y muchísimo que nos hayas culminado hacer esta transmisión. Bueno, amigos, para los que aguantaron, espero les haya gustado este experimento. Y los invito ahora sí a mañana. Este programa iba a ser mañana en la noche, pero mejor preferí hacerlo hoy porque me ha quedado bien enganchadito con esto transmitiendo. Y mañana sí vamos a hablar de los poemas. Mi padre. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Si están viendo este programa grabado, los invitamos a que compartan. Y si no están suscritos, si les gustó, pues suscriban. Aquí creo que tengo la. Ahí está, like. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte. Ah, qué bonito. Bueno, les dejo cancioncita de salida. Muchísimas gracias a los que se mantuvieron conectados. Nos vemos.